tuya siempre, especialmente en este detalle tan trascendental de hacer que tu palabra llegue hasta el último de la tierra. Gracias por lo que nos vas a dar. Te adoramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todo bien, gracias David. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Estoy muy contento de ver después de mucho tiempo a algunos hermanos. Tal vez no pudiera venir tan asiduamente como lo deseo. Realmente los domingos no estoy saliendo de la iglesia por las responsabilidades y las tareas que tenemos que hacer. Pero me alegra mucho ver tantos hermanos queridos y les quiero agradecer también las oraciones por mi esposa. Hoy tuvimos que dejar el auto para que vamos a buscar a unos hermanos en la fe. Así que por eso no pudo venir, pero sé que están orando por ella y les agradezco muchísimo. Antes de abrir la palabra de Dios, quería comentarles, todos estamos orando y tal vez esperando la venida de Alejandro. Hemos pensado este año, ustedes tienen asignado, apenas viene Alejandro el primer domingo, ¿no? Creo que es 16 de junio, por ahí. Pero quiero decirles algo que el Señor por ahí nos ha dado luz este año. Tal vez viene un tiempo, nada más un domingo, y ya después ustedes no lo pueden tener otra vez, porque hay varias iglesias, ¿verdad? Bueno, este año lo que le decimos a los hermanos de Tigre, que aparte de ese domingo, pueda estar Alejandro 1 o 2 veces más con ustedes. Yo tengo la fecha de calendario. Por ahí Alejandro puede venir un viernes, por ahí hay algún sábado que está quedando que es un feriado o algo libre, para que ustedes puedan hacer otra actividad. ¿Y por qué pensamos en esto? Porque por ahí venimos y yo sé que ustedes por ahí, últimas veces, no sé si hicieron un almuerzo, estuvieron en la tarde, pero son tantos hermanos que por ahí algunos que hablan en forma particular, o quieren preguntarle algo más, o estar un tiempo más con Alejandro, que es muy importante para eso. Ustedes saben que en este momento Alejandro está saliendo a tribus donde nunca escucharon el Evangelio, allí en el norte con Ecuador y Perú. Lo cual implica eso, por ahí nosotros lo decimos de palabra, pero por ahí implica muchas horas de viaje, muchas horas de canoa en medio de la selva, llegar a lugares inhóspitos, escalar allí y ahí hablar a la gente que nunca escuchó el Evangelio. Por ahí hay experiencias muy ricas, entonces este año hemos podido pensar que no solamente Alejandro esté el domingo, sino que pueda estar algún otro día, 1 o 2 días más con ustedes. Así que simplemente los invito, mientras vamos llenando la agenda, ¿sí? Las iglesias que están más cerca de él lo tienen, que podamos compartir esto con él para que, yo sé que siempre hay muchos hermanos y por ahí quieren tener una conversación personal, o el Señor puede despertar en algún joven también la vocación misionera, más allá de que, ustedes saben, siempre está abierto a que puedan ir a ver la obra con Alejandro en Ecuador y puedan estar. Yo ya fui una vez y con eso me bastó. Llegué a Quito y el dolor de cabeza era impresionante, me rompía la cabeza hasta que bajamos ayer 5 horas, rogaba salir de ahí de la altura porque ya no daba más. Pero bueno, eso está abierto. Así que eso les quería compartir, hermanos, después de la reunión o en la semana u otro podemos arreglar, si ustedes lo desean, ¿no? Poder tenerlo una vez más, Alejandro. Muy bien, estaba meditando hace un tiempo acerca de el Nuevo Testamento y acerca de nuestro amado Salvador. Y me llamó la atención, ustedes saben que el Señor Jesús tenía un método de enseñanza. Y uno de esos métodos de enseñanza eran las preguntas. Encontramos más de 300 preguntas que el Señor realizó con aquellas personas que se le acercaron. Más de 300 preguntas. Y esas preguntas tenían un motivo. A veces nosotros encontramos preguntas en la Biblia. Lo que me ha llevado a mí es las preguntas que el Señor ha hecho, hacérmelas a mí. Aplicarlas a mi vida personal. A veces yo recuerdo ustedes en el libro de Esther, en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 15, cuando Ruth está regresando a la casa, entonces le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado hoy? Y es una de las preguntas, ¿verdad?, que yo trato de hacérmela cada día de mi vida. ¿Dónde has espigado? ¿Dónde ha trabajado tu mente? ¿Dónde has estado?
¿En qué terreno y en qué tierra has plantado para la gloria y para la honra de Dios? Predicando el Evangelio, hablándole a otro. Siempre me queda esa pregunta a mí, ¿no? Que le hizo la suegra Ruth. ¿Dónde has espigado? ¿Dónde has recogido aquel alimento para alimentar tu alma de la presencia del Señor? ¿Dónde has trabajado para poder crecer espiritualmente y poder ayudar a los hermanos? Y cuando vamos al Nuevo Testamento, decíamos en las preguntas del Señor, encontramos que las preguntas tienen por lo menos 3 significados. La primera de ellas, cuando el Señor está preguntando, está haciendo pensar a aquellos que lo están siguiendo, y esto habla de discernimiento. Ustedes recordarán en el libro de Lucas, capítulo 13, algo muy sencillo, versículo 6 al versículo 9. Nos habla de una higuera estéril. Lucas capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el Señor al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces le respondió y dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El Señor le habla a estos hombres acerca de esta viña. Con esta pregunta, ¿qué es lo que intentaba hacer el Señor? Que ellos tengan discernimiento, que ellos puedan ver, ¿verdad?, acerca de los frutos que puede dar un árbol. Miren, mis abuelos de origen italiano tenían los dos en sus casas terrenos. Ambos lados del terreno en la casa estaba plantado, tomate, pepino, lo que ustedes quieran. Pero en el fondo había higueras. Y a mí me encantaba ir a la higuera y sacar esos higos bien grandotes, bien tiernos, le decía yo, le pelaba la cascarita y me los comía. Pero ya en el último tiempo de mi abuelo, que era ya una persona muy mayor, no podía arar la tierra y abandonó eso. Y entonces yo iba al terreno y ya la higuera prácticamente por una cosa o por otra se fue secando y no dio más fruto. Y esto también hace pensar, y el Señor le hace pensar a aquella gente que esto era común. Aquella higuera tenía que dar fruto. La vida del cristiano tiene que dar fruto, y las preguntas nos sirven para este discernimiento. ¿Esta higuera está dando fruto? ¿Esta higuera sirve? Miren, hace un mes atrás tuve una alegría inmensa en mi vida. Me llamó un chico en la escuela dominical, hoy tiene más de 40 y pico de años. Venía a la iglesia cuando tenía más o menos 16. ¿Hay de 16 por acá? Bien. Estaba en otra, completamente. ¿Saben dónde lo íbamos a buscar? ¿Escucharon? No por el jugador de fútbol, ¿no? Fuerte Apache. ¿Sí? No, Apache. Fuerte Apache, donde vive el Apache, o vivía el Apache. Bueno, allí lo íbamos a buscar. Tremendo los domingos. Siempre había móviles policiales, siempre había asesinatos, cosas muy grosas, muy heavy. Y allí íbamos con el auto a buscarlo a él. Y él estuvo en la iglesia 2 o 3 años, allí estaba la novia de él, pero después desapareció. Las cosas del mundo se lo llevaron. Prefirió los amigos, prefirió fumar, prefirió estar en otra. Y un día, hace muchos años, lo crucé en la calle. Me empezó a tocar bocina una persona, dije, ¿qué hice yo? Me empezó a tocar bocina en medio de la calle. Era él. Y me dice: Roberto, pará. Quiero decirte, había vuelto al Señor. Pero se lo voy a hacer corto. Hace 2 meses atrás me invitó porque lo nombraron pastor de una iglesia y era el primer año de la iglesia. Y me dice: yo recuerdo las enseñanzas que nos dieron ustedes en la iglesia. Recuerdo las lecciones que me daba Inés en la escuela dominical. Dice: ¿cómo enseñamos a los chicos? Y yo le hablo a eso a los chicos. Me invitó a la iglesia para el primer aniversario. Esto es para animarlos, hermanos. A los que trabajan con niños, con jóvenes, la palabra de Dios entra en su vida, en su corazón. No se lo olvidan jamás. Y un día, tal vez aún en problema o algo, el Señor toca a través de esa palabra y esos versículos que ustedes le han dado.
Claro que quisiéramos que esta iglesia, la nuestra, todas las iglesias estén llenas de estos niños, pero está orando también Satanás. Pero esa palabra que nosotros entregamos, ese esfuerzo que se ha hecho, ¿cuánto veremos allí en el cielo? Pero este joven entendió que afuera estaba la droga, entendió que estaba el alcohol, entendió que su vida estaba perdida y volvió a la palabra de Dios. Hoy tiene una esposa, 2 hijas que cantan en la iglesia, da gloria a Dios. Y pasó uno de sus yernos y contó una experiencia que él era encargado de una obra, y entonces tenía que pasar todos los materiales que había que comprar. Pasa los materiales que había que comprar y se da cuenta que cuando lo traen se había equivocado. Y ahí venía, dice, de una el despido. En una obra tan grande no pude equivocarme lo que había. Y había una opción. ¿Saben cuál era la opción? La mentira. Y este muchacho dijo, para el creyente, para el Hijo de Dios, la mentira no es una opción. ¿Entendemos? El mentir, el pecar, el decir yo no lo hice o me lo dijo fulanito, no es una opción. Clamó al Señor, oró al Señor, habló con su capataz, perdía el trabajo, pero dijo la verdad. ¿Tuvo qué? Discernimiento. Esta es la higuera que da estos frutos. La higuera que fue abonada. La higuera que a través del Espíritu Santo los frutos da amor, paz, benignidad, paciencia, verdad. Es la verdad que él quiso transmitir, que Jesucristo estaba en su vida y él no iba a mentir. No lo echaron. Siguió en su trabajo. Por supuesto que tuvo su regaño, que tuvo sus cosas, pero me sorprendió, dijo, la opción, la mentira nunca fue para mí una opción. Tuve que decir la verdad y Dios estuvo obrando. Cuando se habla de esto y el Señor le hace esta pregunta, ¿no? ¿Esta higuera da fruto o no fruto? Señor, espera. Y ojalá que en esta mañana podamos entender esta pregunta también del Señor que le hizo aquí. Esta pregunta que nos habla, ¿verdad?, que el Señor fue a buscar fruto en ella. Y si no hay fruto, es el tiempo de poder abonar nuestra vida, volver al Señor y darle a Él toda la gloria y toda la honra. Miren, en casa tengo un poquito de tierra nada más. Y una de las cosas que me encanta, que por lo menos he heredado, es plantar calabazas. Entonces ahora ya se están terminando las últimas calabazas. Y en el sector que está, come muchísimo la tierra. Y levanto todo, doy vuelta toda la tierra. Y aparte preparo abono. Y le pongo todo ese abono y espero hasta septiembre. Y en septiembre, ahí planto las semillitas. Y mando aquellas plantas por ahí. Saco más de 50 calabazas. No me piden porque no están a la venta, son orgánicas, pero no puedo darle. Y me alegro el ver el fruto que hay en esas calabazas. Pero hay que abonarla. Hay que sacar la tierra y hay que sacar los yuyos, las cosas que nos sirven de nuestra vida para poder tener este discernimiento. El Señor dijo, miren esta higuera, miren que tiene que dar fruto. La vida del cristiano tiene que dar fruto, tiene que demostrarlo. Qué maravilloso que es esto. En segundo lugar, las preguntas abren el corazón para expresar sus sentimientos. Ustedes recordarán en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 13 al 18. Ahí es María la que va al sepulcro, es María la que está llorando. ¿Y qué le pregunta el Señor? ¿Se acuerdan? Vamos a Juan capítulo 20, versículo 13. Juan capítulo 20, versículo 13, vamos a leer el 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestidura blanca que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, estos 2 ángeles le dijeron, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvieron y vio Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, ¿por qué lloras y a quién buscáis? La pregunta del Señor, mujer, ¿por qué lloráis?
¿Y qué hizo María? Derramó su corazón. Ella, pensando que era el hortelano, dijo: Señor, si tú lo has llevado, dámelo. Y el verso 16 dice que Jesús le dijo: María. Cuando el Señor le habla a María, cuando la llama por su nombre, le dijo Maestro, ella lo reconoció. Qué maravilloso que las preguntas nos marcan un discernimiento. Abre el corazón para expresar los sentimientos. Así el Señor: María, ¿por qué lloras? Y el Señor sabe cada uno de los problemas que nosotros tenemos, sabe cada una de las dificultades, sabe lo que hay en el corazón y busca que nosotros podamos derramar, como dice en el libro de Lamentaciones, derrama como agua tu corazón ante la presencia de Dios. Y si en esta mañana hay alguien que todavía no ha derramado ese corazón, pero no lo derrames como un cubito, como el agua tiene un estado de cubito. No lo derrames como el vapor, bueno, estoy acá. Derrámalo como aquella agua líquida, sólido, aquel estado diciendo: Señor, aquí estoy yo. Yo sé que me he alejado, yo sé que me he apartado. Señor, estoy lejos. Aquí está mi corazón. Quiero que tú lo puedas transformar. Abre el corazón. Cristo sabe lo que está pasando en tu vida. Cristo sabe de los problemas tal vez familiares, de los problemas personales, de la falta de trabajo, pero Cristo quiere hacerte una nueva persona. Cuando Cristo entra en tu vida, hay una nueva persona. Cristo tiene que ser tu amo y tu Señor. Las preguntas también abren el corazón para expresar. Pero en tercer lugar, guardan en el corazón las enseñanzas del Maestro. Miren, en Lucas capítulo 2, encontramos una porción muy conocida. Lucas capítulo 2, y voy a leerles el verso 49 nada más. En el verso 49, ¿verdad?, nos habla acerca del niño Jesús en el templo. Y luego nos dicen que iban sus padres todos los años, Lucas 2:41, todos los años a Jerusalén, a la fiesta. Lucas capítulo 2, versículo 41. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, dice, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y María. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Qué le dice el Señor Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Miren, hay 2 preguntas. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabía que en lo del negocio mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Por eso la tercera cosa que quiero, el discernimiento, las preguntas abren el corazón, y las preguntas, acá dice que guardan el corazón, ¿verdad? Las enseñanzas del Maestro. Lo que hemos visto acá son las 2 primeras preguntas, en el Evangelio. Y cuando estaban regresando de aquella fiesta en Jerusalén, había tanta gente que María y José perdieron de vista a el Señor Jesús. Había muchísima gente. Yo me imagino la angustia de ambos, ¿sí? Una vez, nosotros después de, como se hace en muchos lados, no teníamos en ese tiempo un micro en la iglesia y repartíamos con nuestros autos a los chicos que venían. Y terminamos de repartir todo, subió la última tanda, teníamos un Dodge, creo 1500, y ya no íbamos, repartíamos los últimos chicos que estaban 4x4, no íbamos. Y cuando nos íbamos me dice mi esposa, ¿dónde está Ezequiel? Lo habíamos olvidado en la iglesia. Entre todos los chicos que subieron, Ezequiel quedó en la iglesia. No fuimos, pero no veía yo la hora, de dar vuelta con el auto, no sé cuántas cuadras estábamos. Claro, entre todos los que subieron pensamos que Ezequiel estaba con todo y estaba allí en el auto. Eran como 9 que habían entrado. Pero nos pegamos flor de susto. Yo me imagino a María y José que van en esa fiesta y dice, ¿dónde está el Señor?
había una multitud que lo llevaban. Y permítame esta reflexión que me hizo pensar a mí, ¿no? ¿Cuántas veces perdemos de vista al Señor Jesús? ¿Cuántas veces la multitud? No se olviden que la Biblia dice que el Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Quiere romper nuestra comunión con Dios. ¿Cuántas veces las cosas del mundo, verdad, que se pone allí en el medio, nos hace perder la vista de nuestro amo y nuestro Señor? Ojalá, hermanos, que nuestra mirada siempre alzaré mis ojos hacia los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. Viene allí del Señor. Estas enseñanzas que el Señor le dio en esta oportunidad, María las guardó en su corazón. Y después, cerca de los 33 años, allí en la cruz del Calvario, allí estaba en su corazón recordando aquella enseñanza, porque su hijo estaba allí muriendo en la cruz del Calvario. Pero fíjense en ustedes qué importante que es esto, ¿no? El centro de la misión del Señor era hacer la voluntad del Padre, hacer siempre y en todo la voluntad de Dios, darle al Padre la centralidad absoluta en su vida. Y eso lo entendió María, que era la voluntad del Padre, su comida, hacer su voluntad y poder venir a esta tierra, cumplir lo del Señor Jesús. Pero en cuarto y por último en esta mañana, las preguntas nos hablan de acción. Ya le dije, hay más de 300 preguntas, ¿no? Sería lindo, yo las voy a seguir buscando y las preguntas que hace el Señor aplicándolas en mi vida. Y en Lucas capítulo 15 ustedes saben que hay una porción, ¿verdad? Muy conocida, que nos habla de aquellas ovejas que se extravían. Y de aquella parábola de la oveja perdida nos habla de esta acción, que esta pregunta le está hablando, ¿verdad? En esta parábola, capítulo 15 de Lucas, versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va detrás de la que se perdió? Quiere decir que esto tiene que tener una respuesta. El Señor nos está hablando y dice, bueno, ahora es el tiempo de acción. Le estoy preguntando, ¿cuántas ovejas perdidas hay acá en Tigre? ¿Cuántas ovejas perdidas hay en Ciudadela? ¿Cuántas personas que no tienen rumbo, que se extravían? Allí tenemos que ir a llegar a poder predicarle. Ese debe ser el objetivo único del Señor. Decíamos, y a veces cuando Alejandro me habla de llegar al Perú, de toda una travesía nada fácil a través de la selva, para llegar personas no solamente que no se conocen, sino no saben. Todavía en el Amazonas hay grupos de personas que no se han llegado y no se puede acercar porque lo que hacen es tirarles lanzas y lanzas a la gente que no pueden llegar. Son inaccesibles. Hasta allí se está llegando en el Evangelio. Pero saben, en Lucas capítulo 8, hablando de esta porción, quisiera en el versículo 45, Lucas 8:45, hay también toda una multitud que está siguiendo al Señor. Y pasa algo. Dice la palabra de Dios en esta pregunta que hace también el Señor Jesús. Lucas 8:45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y lo que con él estaba, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Qué hermosa pregunta y enseñanza para cada uno de nosotros. Iba toda una multitud, iban charlando, personas se acoplaban allí para poder ver aquel profeta, aquel decía cosas nuevas, aquel que estaba haciendo milagros, y entre toda esa multitud había una persona que tenía un problema físico, había una mujer la cual sufría muchísimo por esa enfermedad que estaba teniendo. Era casi imposible poder llegar al Señor. Pero allí en el versículo 45 se para toda aquella multitud. El Señor los hace callar a todos y dice, y escuchan los discípulos que están más cercanos, ¿quién me ha tocado? Porque
he conocido que ha salido poder de mí. ¿Quién me ha tocado? Y apareció allí en el versículo 47, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró ante todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Hermanos, cada uno de nosotros, como esta mujer, tal vez hay problemas, no sabemos el rumbo, tal vez sea todo a nuestro alrededor negro, pintando en esta sociedad que no da paz al corazón porque solamente Jesucristo la da. Y el Señor tiene para cada uno de nosotros una respuesta. Su poder está a nuestro alcance, pero esta mujer con su enfermedad y con aquella multitud, nada le impidió que pudiese acercarse al Señor. Y como no pudo hablar con él cara a cara, tocó su manto. Hermanos, cuando nosotros buscamos al Señor, se hizo lugar en aquella multitud donde estaba, y cuando buscamos tocar, estar en su presencia, y le decimos, Señor, aquí estamos, dame de tu poder. Allí está el poder de Dios. Dice que salió de su poder. No hay problema tan grande. No hay dificultad que el Señor no pueda solucionar. Miren, ayer estaba meditando, terminando en un pasaje que no lo vamos a escudriñar mucho por razones de tiempo. Pero Esther capítulo 10. Esther capítulo 10. Cuando terminé de hacer unos apuntes de este pasaje, entra mi hijo y me dice, ¿viste lo que pasó, papá? No, la verdad que estamos acá, no. Las últimas noticias, ¿cuáles eran? El ataque que sufrió Israel. El ataque que sufrió el pueblo de Dios Israel. ¿Saben qué porción había leído y cerrado para compartirles con ustedes? Pero son muchos puntos, lo haremos tal vez en otra vez. Esther capítulo 10 dice, el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y todos los hechos de su poder, autoridad, el relato de la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Y acá viene el versículo en el cual quiero dejarles nada más para que ustedes lo puedan meditar. En este libro, donde tiene una particularidad. ¿Tenemos tiempo? Bien. Ok. ¿Hasta las 12? ¿Sí? Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes la particularidad que tiene el libro de Esther? ¿Que no se menciona? Solo se menciona el nombre de Dios. Ustedes saben que hay libros de los países que están involucrados donde está prohibido la lectura del libro de Esther, ¿no? Tremendo. ¿Qué es lo que pasó? Allí estaba el pueblo judío. En el libro de Esther nosotros estamos hablando de un periodo, ¿no?, que nos recuerda cómo Dios preserva a su pueblo. Y esta historia ocurre durante el tiempo de exilio del pueblo de Israel, entre el periodo de los reyes y el regreso a la tierra prometida. Allí había una figura como Amán, una figura de aquel lugar, donde, se las voy a hacer cortas, ustedes pueden leer el libro, pero aparecía este personaje y había que arrodillarse. Y Mardoqueo, que era uno de los judíos que estaba allí, no lo hizo. Y fíjense ustedes, capítulo 10, versículo 3. Dice, porque Mardoqueo, ¿lo podemos leer todos juntos? ¿Lo tienen ahí? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Miren ustedes, este es el final de la historia. Y en el final de la historia vamos a sacar algunos puntos. Dice, porque este nombre Mardoqueo, nombre raro, ¿no? Yo no conozco a nadie que se llame Mardoqueo. Un nombre no les gusta Mardoqueo. Pero dice Mardoqueo el judío. Me extraña cuando da esta expresión. Mardoqueo el judío. ¿De qué habla? Habla de su origen. Habla de su origen. Mardoqueo era esclavo. Mardoqueo era esclavo. Habla de su origen. ¿Y qué es lo que pasaba allí? Era despreciado,
estaba sometido a la autoridad, no podía hablar, no podía presentarse, no podía hacer nada en esa esclavitud. Y por no arrodillarse, este hombre Amán decreta en el mes de Adar. Adar es el mes de marzo, febrero-marzo. Fíjense, también una coincidencia aquí. Es el último mes donde estuvieron los israelitas en Egipto antes de partir en el desierto. En el mismo mes, este hombre habla con el rey y decreta de que tal fecha, jóvenes, niños, mujeres y hombres judíos deben ser exterminados y morir. Fíjense ustedes, estaba decretado esta fecha, pero la protección de Dios era mayor. ¿Saben por qué? Porque era el pueblo de Dios. En Éxodo capítulo 15, ustedes se acuerdan del versículo 19, hay una expresión muy hermosa. Éxodo capítulo 15, versículo 19, donde dice, ya les digo, Éxodo capítulo 15, capítulo 19, versículo 15. Y dijo el pueblo, ¿están preparados para el tercer día? No toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonó el monte muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Este es el texto que quería mostrar. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El pueblo de Dios, dice en esta parte de las Escrituras, es el especial tesoro. Nadie los puede vencer, porque la protección de Dios está allí. Miren, este texto me dio para un compañero que tengo en el trabajo, de origen también judío, pero él no tiene creencia. Y cuando pasan todas estas cosas, le digo, vos quedate tranquilo. ¿Te acordás de la guerra de los 6 días? Israel estaba destruido a los ojos del mundo, pero no ante los ojos de Dios. Porque es el pueblo escogido de Dios. Ahora, cada uno de nosotros somos hijos del Rey. ¿Sabías que el que aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador es hijo del Rey? ¿Sabías que hay un palacio, un lugar en el cielo donde nosotros vamos a ir porque hay moradas que Él está preparando para allí? ¿Sabes lo que dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9? Que somos linaje escogido, nación santa y que somos pueblo adquirido por Dios. Si vos recibiste al Señor Jesucristo en tu vida, sos del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que aprendió acá que estamos viendo en esta mañana acerca de las preguntas de entregarnos al Señor? Mardoqueo aprendió a ganar pequeñas batallas. Cuando se firma esto, que decretan que todos tienen que morir tal día, él se acercó a su sobrina Esther, Hadasa, que había sido elegida para estar con el rey. Y ese fue el instrumento que Dios utilizó para que le hable al rey. Qué maravilloso que cuando se enteraron de esto, que estaban todos sentenciados a muerte, Mardoqueo se vistió como aquel lugar, se echó cenizas, rasgó sus vestiduras, características de algo terrible que iba a pasar. Pero buscaron la presencia de Dios. Y Dios lo libertó. Mardoqueo el judío, si tú eres hijo de Dios, Dios tiene el poder. Y por más circunstancia adversa que estés pasando, sabes que Dios tiene la solución, pero tenés que buscar su presencia. Señor, ¿dónde moras? Señor, entra en mi vida, transfórmame como lo hizo con Mardoqueo. Había un decreto que lo sentenciaba y ese decreto fue totalmente destruido. Recuerdo parte de la historia de un hombre que se llamaba Robert Thomas. Él salió de su país
Y en aquella época, con los barcos tan antiguos y demás, y las fiebres que había, y todas las enfermedades, salieron con su esposa a la obra. Y su esposa muere a los 3 o 4 meses de ellos estar casados. Pero él tenía la finalidad de poder llegar hasta aquel lugar donde Dios lo había puesto y siguió adelante. Y predicó los años en aquel lugar donde está cerca lo que hoy hablan entre Concón, ¿verdad? Por allí, en esos lugares. Y dice que iba en una balsa, allí por uno de esos ríos, y de repente aparecen soldados, el barco encalla en un banco de arena, suben los soldados y con la Biblia que él tenía allí en la mano, le disparan y muere. Él no conoció en ese ministerio una persona que se había convertido. Pero ¿saben cómo sigue la historia? Años después, encuentran que cerca de aquel lugar había un lugar, una iglesia donde aún no pudiéndose predicar el Evangelio, sus paredes estaban con la Biblia de Robert Thomas. Todas las paredes de las habitaciones tenían las páginas de la Biblia. Uno de los soldados que lo había asesinado tomó de su Biblia, se convirtió al Señor y había ahora un templo con más de 100 personas que estaban adorando el nombre de Dios. Él no vio ninguno de esos frutos. Dios es el que hace la obra. El domingo pasado hablaba con una persona, con un joven, y le decíamos: nosotros no podemos hacer nada. ¿Querés que tu vida sea transformada? ¿Querés que tu vida sea cambiada? Cree en el Señor Jesucristo. No hay iglesia que vos puedas ir en el Gran Buenos Aires, fuera del país, donde quiera. No hay ningún líder religioso. Cristo tiene que entrar en tu vida. Y ese muchacho abrió su corazón y entregó su vida al Señor Jesucristo. Entregó su poder. Pero Mardoqueo tuvo que aprender a depender totalmente del Señor. Miren, hoy hay tantas opciones para la angustia, para el dolor, para la depresión. ¿Sirven? Claro que los profesionales pueden servir. Pero solamente hay alguien que puede lavar y limpiar tu corazón y hacerte feliz para sacarte de la angustia, de la depresión o de lo que vos estés pasando. Y ese es Jesucristo. Porque su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Porque Él tiene el poder para cambiar y transformar nuestra vida. Pero mi vida es un desastre. Cristo la va a transformar y te va a hacer un hombre y vas a formar un hogar para la gloria de Dios. Pero yo dirá, alguna señorita, no, Dios quiere cambiarte. No importa lo que hayas hecho, Él transforma la vida de todos. Y así estaba. Ahora, ¿saben cuál es la diferencia? Miren, en el libro de Esther capítulo 3, versículo 8 lo dice. ¿Se acuerdan? Amán era el enemigo. Y Amán le dijo a aquel rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes de la de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. ¿Saben cuál era lo que lo distinguía? Que dice que sus leyes eran diferentes. Y si ellos aplicaban a sus leyes como el cristiano obedece a la Biblia, a la palabra de Dios, somos diferentes. Y si ustedes me quieren decir bicho raro, díganlo bicho raro. ¿No le dijeron nunca por qué no mentís? ¿No le dijeron nunca por qué no decís una mala palabra? ¿No le dijeron nunca por qué no le sacás una porción al dueño con todo lo que tiene en la fábrica? ¿Y te llevas algo de esto? ¿Sabes dónde marca? La diferencia. El poder ser hijo de Dios. En poder ser obediente a su palabra. Él puede detener al enemigo de hacernos daños. Puede dominar la ira del enemigo como la dominó con Harán. Y puede convertirlo para la gloria y para la honra de Dios. ¿Por qué? Porque confiaron en Dios. Por eso pregúntale al Señor, arrodíllate. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, heme aquí. Y escucha la voz de Dios para que tu vida pueda ser totalmente transformada. Ustedes saben la historia de David. ¿El poder estaba en la piedrita que tuvo David? ¿En esa piedra trabajada por el agua, por algo? No. El poder de David dice, tú vienes a mí con espada y con lanza, yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. Pero miren, lo segundo que dice esta porción, y vamos terminando. Primero dice que Mardoqueo era el judío. Segundo, su posición, que fue
Segundo, tal vez él no entendía. Y en esta mañana te decimos, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Muchos quieren leer la Biblia, agarrar el Apocalipsis con los caballos, con las estrellas, con las visiones. No entendemos. Procúrate por aquella parte que entiende las Escrituras y no aplicas a tu vida. Lee la Biblia y aplícala. Dios tiene que gobernar todas las áreas de nuestra vida. Por eso tenemos que ser segundos. Por eso dice Mardoqueo, el judío fue segundo. Dice fue segundo. Y dice más, fue estimado por la multitud de sus hermanos. Fue estimado. Lo quisieron muchísimo porque él estuvo trabajando para aquel pueblo. Dios lo pudo utilizar. Demostró el amor. Estuvo trabajando. Porque procuró el bienestar de su pueblo. Y lo último dice, habló paz. ¿Se imagina este personaje, Mardoqueo? Era un hombre que hablaba paz. No era un hombre que iba enseguida con el aventador a fomentar pelea o algo. Buscaba la paz. Los hijos de Dios tenemos que tener esa característica. Buscar la paz, el diálogo, llevar la conversación hacia el Señor Jesucristo, porque Él nos da toda la gloria y toda la honra cuando le honramos y cuando le pedimos a Él. Esto quería compartir en esta mañana. Las preguntas del Señor y este ejemplo en el discernimiento que tuvo Mardoqueo, en que abrió también su corazón, como decíamos, otra característica, expresando sus sentimientos delante de la presencia de Dios, en que guardó los mandamientos y Dios le dio la victoria y el poder. Después de aquel rey venía Mardoqueo. Ni un niño, ni una mujer, ni un hombre fueron tocados por aquel decreto. Aquel decreto con el sello del rey fue disuelto y el pueblo tuvo la victoria. La victoria está en nuestra vida, porque la victoria solo la da Cristo Jesús. Si hay alguien en esta mañana, yo lo invito a que pueda recibir a Cristo, porque es lo mejor de la vida. Hay muchos hermanos que me llevan algunos añitos, digamos. Cuando yo tenía 14 años, entregué mi vida a Dios. Hoy tengo 60. Y doy gracias de todas las cosas que Dios me libró. Doy gracias de toda la peste que estaba a mi alrededor, tocándome y empujándome para terminar mi vida. Pero Cristo me salvó. Me refugié en su palabra, siendo obediente a Él. Muchas veces tropezando, muchas veces tal vez pude haber alejado de Dios, pero siempre el Señor estuvo allí, extendiéndome su mano. Y Dios te extiende tu mano para que tu vida pueda cambiar. No es ninguna casualidad que estés aquí. Como te decía al principio, Cristian vino a la iglesia para acompañar a la novia. Fumaba, le gustaba salir con sus amigos, llevar una vida, pero se dio cuenta que eso lo llevaba a la perdición. Y volvió a buscar a Dios. En esta mañana busca a Dios. Abrile tu corazón. No hace falta que pases al frente ni que levantes la mano, nada. Dile a Cristo que te limpie con su sangre preciosa. Recíbele por la fe. Dios limpiará tu pecado y te hará un verdadero hijo de Dios. Y así sea. Amén. Amén.